Iniciamos de forma oficial. Entonces, las 13 colonias, o la independencia de las 13 colonias, colonias ubicadas en la costa del Atlántico, también denominadas las 13 colonias del Atlántico, ¿ya? Desde el año 1620, ¿no? Siglo XVII. ¿Ya? Las principales colonias de las 13 eran Pensilvania, Massachusetts, Virginia. Estas 13 colonias que estuvieron dominadas en su gran mayoría por protestantes, ¿no? En su gran mayoría, no todos, que algunos eran también católicos, ¿no? Las causas más importantes que conllevaron a esta independencia de estas 13 colonias fueron que el gobierno inglés va a implantar un monopolio comercial. Es el gobierno inglés en ese entonces, el rey Jorge III, ¿ya? Y va a hacer una creación de aumento de impuestos a las colonias para financiar gastos militares de Inglaterra, ¿no? En ese caso, ¿qué va a incrementar digamos, los impuestos? El papel sellado, el té, el café, vinos, va a incrementar los impuestos. Entonces, los colonos ingleses se sienten perjudicados. Algo más que sucedió en esos tiempos, el reclamo de las colonias por representación al Parlamento inglés. Profesor, explícame mejor. Las colonias de aquí que estaban en América o los colonos reclamaban un representante allí en el Parlamento, allí con Inglaterra. ¿Ya? Sería otro de los aportes. Entonces ellos fueron negados, de los cuales también creo que sería una causa. Otra de las causas que va a conllevar esta independencia era la influencia de la Ilustración. Quiere decir que estos grandes ilustrados, estos filósofos, estas personas que habían hablado en beneficio del ser humano, había con referente a los derechos fundamentales del ser humano, como el caso de Montesquieu, Rousseau, entonces todos ellos que van a aportar, ya va a servir también. Otra de las causas importantes sería de que había terminado recientemente una guerra entre Francia e Inglaterra. Entonces, la victoria inglesa, aun cuando fuera victoria, le ha conllevado a un gasto muy fuerte a la corona inglesa, de tal manera que ellos van a tratar de recuperar, tratar de tener ese, digamos, su auge de poderío, cobrando impuestos a sus colonias, ¿no? Muy bien. Eso tal vez serían los datos más importantes. Entonces, estas 13 colonias, ya antes de llamarse los Estados Unidos de América, estas 13 colonias eran posesión de Gran Bretaña, aquí en Norteamérica, en la costa atlántica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas 13 colonias que podemos ver tal vez ahí, esas 13 colonias son, algunos lo voy a mencionar, ¿ya? ¿Ya? Fundadas desde el siglo XVII, ¿ya? Massachusetts, Boston, Island, entonces Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. O sea, son, digamos, algunas de las colonias que van a estar aquí. Ahora, profesor, ¿fueron los ingleses los únicos que estuvieron ese tiempo en lo que hoy en día conocemos Norteamérica? No. Habían también habitantes ingleses, escoceses, digamos, de Gales, de Irlanda, habían también franceses, habían holandeses, habían alemanes, o sea, habían también colonos de otros, ¿no? Pero los que estaban predominando en su gran mayoría, sobre todo las costas atlánticas, las que después se van a expandir, los que van a predominar, y aquí en el mapa lo podríamos ver, los que están de color son los países de lo que inicialmente fueron las 13 colonias. Pero en la actualidad Estados Unidos es bastante, ¿no? Donde se amplió mucho más. Muy bien. Pasamos un poquito más entonces. Esas 13 colonias, o los colonos que estuvieron en América, reconocen la autoridad del rey, hablan, piensan tal como él, de tal manera que los estadounidenses que estuvieron esos tiempos adoptan, ¿no? Ese sentido del himno inglés y algunas formas que se va a dar de ellos, ¿no? O sea, en cierta manera sí reconocían el liderazgo de ellos, ya que eran colonos ingleses, ¿no? Entonces, en esta lucha de la independencia, que vamos a centrarnos en esa parte, ¿ya? En esta lucha de la independencia,
¿Ya? No es bueno confundir, se dice, las 13 colonias, ¿ya? Como lo mencionamos antes, ya que estas eran, digamos, posesión de las 13 colonias de Gran Bretaña, ¿ya? En territorio de América. Personajes importantes de estos tiempos son muchos. Muchos personajes que han apoyado en esos tiempos o que sirvieron de, digamos, de base, personajes que sirvieron ilustres, ¿ya? Y vamos a mencionar algunos de ellos. George Washington, en esos tiempos de la independencia, él fue nombrado comandante y jefe del ejército continental revolucionario en la guerra de la independencia, ya de los colonos, para independizarse de la corona inglesa. Otro de los personajes muy conocidos, bueno, posteriormente George Washington se va a convertir en el primer presidente de Estados Unidos también. Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores, ¿ya? Uh, es decir, fue uno de los que firmaron la Declaración de la Independencia, ¿no? Estuvieron ahí muchos personajes que firmaron y Benjamin Franklin fue uno también de los que estuvo ahí. Otro muy conocido, ¿ya? Thomas Jefferson, fue el principal firmante de la Declaración de la Independencia, ¿no? Tal vez mencionando algunos nombres muy importantes de esos tiempos. Vamos a centrar tal vez en algunos otros datos importantes que no vamos a ver, como le decía hace un momento, las causas, ¿no? Y vamos a hacer un rol de las causas. Varias de las causas se dieron para llevarse a cabo, ¿no? La excesiva carga de impuestos, que ya le habíamos comentado, por producto de la guerra. Otro de los puntos, que había leyes de navegación que prohibían navegar sin permiso por Gran Bretaña, de tal manera que era un monopolio, ¿ya? Pues ellos ya no podían vender, solamente ellos controlaban, ¿no? Quién sale, quién ingresa. Entonces, ese monopolio le permitía también a la corona inglesa controlar mejor todo lo que era los precios y de tal manera también los impuestos, ¿ya? Ahí estaban, que estaba prohibido comercializar, ¿no? Con otros países. Entonces, eso incomodó mucho. Ahora, centralizado en los acontecimientos de la independencia de las 13 colonias, vamos a ver en dos etapas, ¿ya? De las cuales lo vamos a mostrar en este gráfico. Entonces, en la línea de tiempo vamos a poder visualizar acerca de lo que ocurrió paso a paso de aquellos tiempos. Uno de los datos importantes fue las primeras protestas y revueltas, ya, de la política contra los impuestos, conocido como la Asociación de Boston, así se conocían. Entonces va a ocurrir algunos acontecimientos, ya, que se van a dar. ¿Cuál de ellos, profesor? Uno sería aquí, que se incrementa lo que va a ser los impuestos digamos, al papel sellado, al vino, a la seda, al café, ¿ya? Impuestos también al vidrio, a la pintura, al té, y ya más adelante, en el año 1773, se va a producir algo muy bueno, tal vez para algunos, y ahí se va a originar una gran ruptura. ¿A qué estamos refiriendo? Al motín del té, ¿ya? También conocido como los sucesos de Boston. Los sucesos de Boston, o motín del té, fue de que un cargamento estaban llevando los colonos ingleses ya vendido para la corona. Entonces, ese motín del té, los mismos colonos se logran disfrazar de pieles rojas, ¿ya? De indios, se visten ellos, se disfrazan, y de tal manera que toman este cargamento del té y lo arrojan al mar, como una protesta, ¿no? Entonces, ese acontecimiento fue uno de los acontecimientos más importantes para que ellos muestren que es, digamos, su descontento, ¿no? Aunque lo hicieron vestido de pieles rojas, pero eso fue un gran acontecimiento y eso quedó en la historia, por eso se conoce como el motín del té. En el año 1774 se desarrolla el primer Congreso de Filadelfia. El primer Congreso de Filadelfia se está desarrollando obviamente por colonos, ya buscando el camino a esa independencia. ¿Ya? En esta búsqueda de independencia se van a organizar algunas milicias de tal manera que aquí van a aplicar la primera declaración de los derechos, ¿ya?
Entonces, la primera declaración de los derechos, entonces si hablamos de la declaración de los derechos, ya nos estamos situando que es la influencia de la ilustración, ¿no? De esos hombres que también hablaban acerca de la independencia, estos hombres que más o menos hablaban la libertad sobre todo. No buscaban la libertad, buscaban que sea un nuevo tipo de modelos de gobierno, donde el hombre tenga una cierta representatividad, ¿ya? Que busquen una constitución, o sea, dieron muchos aportes, ya estos ilustrados. Y ya creo que en este Congreso de Filadelfia ya podemos notar que se está poniendo ya, digamos, por lo menos en documentos, ya y en los acuerdos acerca de la Declaración de los Derechos Fundamentales del Ser Humano, ¿no? Eso se va aplicando en el primer Congreso de Filadelfia. Más adelante se da otra batalla, ¿no? Entonces, hablar del Exacto. Congreso de Filadelfia, ya, un momento, ¿ya? Vamos a centrarnos entonces de un momento donde Franklin, Jefferson, Washington, Adams reconocieron la autoridad máxima del rey Jorge III, ¿ya? Y asimismo ellos van a establecer reclamos de las colonias, ¿no? Y van a crear un pequeño ejército, estoy hablando del año 1774 también, ¿ya? Creando un pequeño ejército y hay un depósito de armas. ¿Ya? El rey accede a esa petición y envía tropas a América y luego serían derrotadas, ¿no? Y ahí vemos la batalla siguiente. La batalla del año 1775, ya la batalla conocida como Lexington. Entonces podríamos ver que también en esa batalla que fueron derrotados y en ese mismo año se va a desarrollar lo que va a ser el segundo Congreso de Filadelfia, ¿no? Entonces ya vemos ya el, la batalla, ya están ya levantándose en batallas y asimismo vemos el segundo Congreso de Filadelfia. En el segundo Congreso de Filadelfia se relata mucho esta historia porque aquí se va a declarar la guerra a Inglaterra y para eso se nombra como comandante eh, general, así sería, el comandante general del ejército a George Washington, ¿no? Conocido como el jefe del ejército, el comandante general. Entonces George Washington en el año 75 ingresa y finalmente se declara la oficialidad de la guerra a Inglaterra. Más adelante, después de estas batallas, podemos ver en el año 1776, que fue, digamos, uno de los acontecimientos muy importantes, ¿ya? De ver. En el año 1976 se va a desarrollar el tercer Congreso de Filadelfia. El tercer Congreso de Filadelfia tuvo acontecimientos muy importantes, muy parecidos al primero, donde en el 4 de julio, obviamente del año 1776, se va a desarrollar una redacción de la independencia, ya sobre todo liderado por Thomas Jefferson. Entonces, en esa declaración de independencia destacan Franklin, Jefferson, entonces son, digamos, algunos de los principales nombres que van a destacar. Entonces, vemos esa redacción, ¿no? Y redactada por Thomas Jefferson, uno de los principales. Entonces, eso lo hacen el 4 de julio del año 1776. Pero este Congreso de Filadelfia tuvo otros acontecimientos particulares, donde también en esta declaración de la independencia se ve el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. O sea, muy parecido al derechos fundamentales que ya se había originado en el Congreso, en el primer Congreso de Filadelfia. En el tercer Congreso también, ¿no? Se va a hablar los derechos, pero ya particularizando o puntualizando. Entonces, sería los derechos a la vida, derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, con esto ya vemos, ¿no? Estos principios de libertad, ya, y los derechos individuales del ser humano, que ya, digamos, toma mayor auge, entonces vemos nosotros ya que se va a consagrar ese derecho. Más adelante todavía hay victorias, aunque mucho se dice que en este año ya se conoce como una gran lucha y una gran victoria, por eso la independencia, o digamos el 4 de julio de cada año, se considera la independencia de los Estados Unidos.
un año más. Entonces, desde el año del 4 de julio del año 1776. Pero la historia piensa todavía que no terminaba ahí, porque más adelante, en el año 1777, 78 y en adelante, todavía va a haber algunas luchas que se van a ir dando. ¿Cómo se dan estas luchas? Vamos a detallarlo algunas. En el año 1977 ya se va a dar una batalla y esta batalla se conoce como la batalla de, digamos, de Saratoga. Ya, en esta batalla de Saratoga va a haber digamos, un apoyo ya digamos, de colonias, digamos, los colonos, y también van a buscar apoyo de franceses, van a buscar apoyo de holandeses, o sea, van a buscar apoyos de otros países de Europa. Ahora, uno de los que mayor le va a apoyar son los franceses. Entonces, ¿por qué buscaron apoyo a los franceses y por qué los franceses le apoyaron? Porque había años antes del año 1756, donde se va a desarrollar una guerra entre Estados Unidos, perdón, entre Inglaterra y Francia. A ver, repito ahí. Entonces se desarrollaron el año 1556, 1756 una batalla entre los ingleses y franceses. Entonces no había ocurrido mucho esto, habían sido un promedio de 20 años atrás donde habían tenido ese conflicto. Entonces los franceses son los que van a apoyar, ¿no? Buscaron eso. Entonces ellos buscan el apoyo, ¿no? En españoles, en franceses, holandeses, para que se consolide esta independencia, ¿no? ¿Ya? Entonces esto va a ser apoyado en otras batallas más, ¿no? Entonces, Benjamin Franklin consigue ese apoyo, ¿no? De franceses, españoles y holandeses. Entonces, esto se va a sellar. La batalla más importante después de la independencia se va a sellar cuando los franceses, en un gran número, sobre todo franceses, van a sumarse, ¿ya? Y la batalla de Yorktown, en esa gran batalla finalmente van a terminar con una victoria de los colonos, ¿no? Una victoria patriota. Entonces, esa ayuda francesa sirvió de mucho, ¿ya? Entonces, podríamos decir la batalla de Yorktown del año 1781, donde, digamos, 78 en adelante, al 81, donde va a consolidar finalmente, ¿ya? O van a debilitar también lo que sería la corona inglesa, ¿ya? De tal manera que esta gran victoria, ¿ya? Va a servir de mucho para que más adelante, en el año 1783, ya tengan, digamos, lo que va a ser el Tratado de Versalles. Entonces, ya estamos viendo ya. Entonces, nosotros podríamos ver que el Tratado de Versalles del año 1783 sirvió de mucho para que Inglaterra reconozca la independencia del cual lo habían redactado, del cual ellos ya hacían ese, digamos, empuje, los colonos ya de la independencia de la colonia de las 13 de la corona inglesa. Entonces, eso, digamos, se va reconociendo y se reconoce, repito, en el Tratado de Versalles, ¿no? Y ahí vamos ya terminando casi la historia. Entonces, finalmente, en este Tratado de Versalles se reconoce a los nuevos estados iguales a los Estados Unidos. Y finalmente, en este mismo tratado también se van a fijar los límites, ¿no? De dónde serían los Estados Unidos ya con Canadá. Entonces, ya van a fijar esos límites de los Estados Unidos con Canadá y asimismo de los Estados Unidos con los territorios españoles, ¿no? ¿Ya? Entonces, colonias españolas que estaban en esos tiempos. Entonces, las colonias españolas, ya la que sería todo desde México, todo lo que estamos hablando, Centroamérica, Sudamérica, entonces, sobre todo en la parte norte que está el día de hoy México, toda esa parte también, ¿no? Se va a reconocer los límites de tal manera que van a fijar esos límites y se va a establecer los Estados Unidos de América, ¿ya? Límites con Canadá y los Estados Unidos de América por el sur con los territorios o colonias españolas, ¿no? Finalmente ahí se va reconociendo eso.
En el año 1787 se va a promulgar la Convención, o también conocido la Constitución de los Estados Unidos. Y en el año 1787, ¿ya? Digamos, después de haber aprobado la Constitución de Estados Unidos, estaba liderado obviamente por George Washington, se va a crear una república federal, ¿no? Ya deja de ser colonia, no, se crea una república federal. En esa constitución también se va a aprobar la división de los poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, muy bien puesto en práctica de la ilustración. Y también se va a poner la libertad de creencia, pensamiento, prensa, ¿ya? Esa libertad. Y ya, repito entonces, vale bueno repetir esta parte. En el año 1787, en esta promulgación de la Constitución de los Estados Unidos, ya los principales puntos fueron que se crea una república. El modelo de gobierno es la república federal, la división de poderes y la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de creencias. Qué interesante para ver esto. Entonces, para el año 1789, cerramos con eso, para el año 1789, George Washington es elegido como el primer presidente de los Estados Unidos, año 1789. Entre las consecuencias importantes que vamos a tener que ver en estos puntos es ya la independencia de 13 colonias tuvo, digamos, varios importantes consecuencias que dieron, digamos, para más adelante, que sirvió, digamos, de ejemplo o modelo o inspiración para otras revoluciones, otras independencias. Resultó que por primera vez en la historia, una colonia, o digamos en este caso las colonias inglesas, las 13 colonias, se independizaban de una corona. Era por primera vez en la historia. ¿Ya? Siguiente. Por primera vez en la historia se ve redactado una constitución, ¿no? Lo que se conocería en la actualidad como una constitución política, ¿no? Y escrita. Eso también fue otro de los grandes aportes. Otro de los grandes aportes que vamos a ver sería la burguesía comenzó a liderar, estos colonos que habían quedado aquí en América, comenzaron a liderar una moderna sociedad de clases totalmente diferente, que no se había dado en la historia. Totalmente diferente, donde hay una república, o sea, un modelo diferente a todo lo que era el absolutismo, ¿no? Los reyes absolutistas o monarquías absolutas. Por otro lado, fue de gran base esta revolución, digamos, revolución o podríamos decir la independencia de estas colonias, ¿ya? De tal manera que sirvió de inspiración para que los franceses, ellos también hicieran esa revolución. O sea que antes que los franceses, si bien es cierto la ilustración nace en Inglaterra, en Francia, o sea, en Europa, ¿no? Va a extenderse sobre Bélgica, Holanda, Alemania, en España, se va a extender lo que es la ilustración, pero fueron estos colonos los que impusieron en práctica esa forma de revolución de tal manera que se desligaron de una colonia, formando un nuevo modelo digamos, aplicando la constitución, un nuevo modelo de gobierno, ¿ya? Sirvió entonces de base esta, digamos, independencia de estas colonias para la Revolución Francesa. Por otro lado, esta revolución o esta independencia de los Estados Unidos también sirvió como inspiración para que las colonias americanas, las otras que estaban dominados por españoles sobre todo, también se independizaran. Y eso va a suceder mucho más adelante, ¿ya? Unos 30 años más adelante aproximadamente, de 40 años, donde también estas colonias, digamos, dominadas por los españoles, también van a buscar su independencia, de los cuales también el Perú busca la independencia, ¿no? Entonces, el inicio del expansionismo se va a considerar, ¿no? Las 13 colonias que inicialmente estuvieron aquí y después se expandieron, ¿ya? Y tal cual hoy día vemos ya
digamos, como podríamos decir, los Estados Unidos en todo su territorio, tal como lo conocemos en la actualidad, también ¿no? se va a dar más adelante lo que es la expansión, ¿no? Lo que inicialmente estuvieron aquí en la costa atlántica, aquí podemos ver, solamente estuvieron esta parte de la costa atlántica, finalmente todos se van a expandir sobre Missouri, California, ya todo ya lo demás se van a ir expandiendo. Vamos a llegar a conclusiones importantes. Algunas de las conclusiones importantes sería que la independencia de las 13 colonias fue un suceso importante en la historia, ya que dio inicio a un nuevo expansionismo, de tal manera de que sirvió de base para la Revolución Francesa, sirvió de base para que otras colonias también se independizaran y también para que este país sea de modelo de un gran imperialismo, ¿no? De lo cual le va a ser adelante, ¿no? Un gran poderío va a ser, del cual se conoce hasta el día de hoy, ¿no? El poderío norteamericano. ¿Qué podríamos añadir a esto? También fue uno de los grandes aportes que dio esta revolución, ¿ya? Esta independencia, de tal manera de que sirvió mucho de modelo para que tal vez sea esa gran libertad, sea de modelo de tolerancia, porque la mayoría de estas colonias eran de puritanos, eran protestantes, y ellos van a imponer algo que era totalmente diferente a los otros países que era por la fuerza, implantaban su fe, su dominio. Ellos no, ellos fueron tolerantes, ¿no? Y ahí fueron la tolerancia de la fe. Ahora, no solamente eran protestantes, ¿no? Si bien es cierto, puritanos, protestantes eran los que estaban dominando, pero habían otros, que habían también católicos. Entonces, en esa tolerancia, la mayoría de estos protestantes, ¿por qué protestante, profesor? Porque sobreentiende que Inglaterra, siglo XVI, había sido uno de los países que mayor digamos, había tenido ese auge con el rey Enrique VIII, la reina Victoria, ¿ya? Entonces habían acogido bastante al protestantismo. Entonces los puritanos fueron su mayoría que llegaron y ellos eran pues los que prácticamente habían tenido ese dominio, y ellos no trataban de hacer por la fuerza. Ellos tenían una tolerancia de tal manera que era diferente al catolicismo, no que era por la fuerza. Ellos de una otra manera veían que un nuevo en su servicio, que hacían su fe cristiana, lo demostraban de esa manera, pero digamos, veían, ¿no? Que a sus trabajadores, a los demás, no le imponían. Y eso fue un modelo del cual creció de sus inicios y finalmente Estados Unidos se convertía, bueno, en un gran poderío ya de un país tradicionalmente protestante. ¿Ya? Muy bien. Otro de los que podríamos tal vez hablar en estos sentidos del derecho, de los derechos naturales, derecho a la igualdad, derechos jurídicos, ya entonces va a ser donde el pueblo ya empieza a tener representación, ya como república para elegir a sus representantes. Yo creo que ha sido bastante bueno, digamos, lo que ha sido de modelo, ¿ya? De la independencia de los Estados Unidos, antes todavía que sea la Revolución Francesa, ¿no? Aunque la Revolución Francesa fue un dato ícono porque caló a nivel mundial. Muy bien.